Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, ya tenemos ahí el Salmo 32. El título del sermón, en realidad, en algunas versiones de la palabra, en la Reina Valera, se llama La dicha del perdón, y en otras, La bienaventuranza del perdonado. Yo, honestamente, no pude cambiar el título y preferí dejarlo con el título que la palabra del Señor tiene, en la versión de la Reina Valera, la cual es La dicha del perdón. Vamos a leer el Salmo. En el verso 1 en adelante, dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo, como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alégresen en el Señor y regocíjense, justos, den voces de júbilo, todos ustedes, los rectos de corazón. Amado hermano, este salmo es considerado uno de los salmos de instrucción, un salmo didáctico, algunos lo llaman de esa manera, un salmo contemplativo o de reflexión. Y está estrechamente relacionado también al Salmo 51, y es también a la historia que se describe del rey David en 2 de Samuel, capítulos 11 y 12. En el capítulo 11 cuenta cómo David es seducido por su pecado y el engaño en su corazón, y esto lo lleva al adulterio y al asesinato de Urías, para ocultar después, esconder su pecado y mantenerlo en secreto, callando su pecado, ocultándolo, manteniéndolo en secreto, no declarando. Él se mantenía ahí con su pecado en oculto. Él estaba, en algún momento vemos en el Salmo, como las consecuencias de callar su pecado, de no confesarlo, le estaban pasando una alta factura, incluso en su aspecto físico y de salud. En el verso 1 del Salmo y en el verso 2 nos dice: cuán bienaventurado
Cuán bienaventurado. Esa palabra que incluso nuestro hermano Gabriel ahora mencionaba, el ser bienaventurado. Es una de las expresiones que aparece en la Escritura. Y Jesucristo también las menciona en lo que conocemos como el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas. Y esta palabra, bienaventurado, es la expresión más elevada que aparece en la Escritura para querer decir dichoso o feliz, pero 3 veces. 3 veces dichoso, 3 veces feliz, triplemente bienaventurado, triplemente bendecido, triplemente feliz. Entendiendo de esta manera que quien pueda recibir esta bienaventuranza o esta bendición del perdón podría vivir con la más grande dicha que pueda experimentar, y en este caso el perdón, cualquier ser humano. Cualquier hombre podría experimentar esta dicha y este gran perdón. La genuina plenitud de la felicidad que pueda experimentar un ser humano. Cualquier otra cosa que quiera igualarse o que quisiera parecerse como felicidad o dicha es un espejismo, es irreal. Nada se puede comparar a la dicha de ser perdonado, absolutamente nada. La felicidad verdadera del ser humano está en la dicha del perdón. Y ese perdón solamente proviene de nuestro gran Dios, por el único ser más grande, más maravilloso, más digno, más puro, perfecto, santo. Ese ser es Dios. Él se encarnó, se hizo hombre y su nombre es Jesús. Pero ¿cómo es la condición de aquel que vive sin esta dicha? El hombre y su espíritu engañoso, su corazón, abrazan pensamientos. Entre unos de esos pensamientos es incluso que Dios está obligado a perdonar, que Dios tiene la obligación de perdonarle. Muchos creen que es así, porque dicen, bueno, Dios es bueno, y entonces como Dios es bueno, siempre va a perdonar. Pero no todo el tiempo es así, y eso es una mentira que muchas veces el hombre abraza. Otro pensamiento es que simplemente creen que no necesitan ser perdonados, que no necesitan el perdón. En el verso 2 del Salmo nos dice respecto al engaño que hay en nuestro corazón. Dice en el verso 2, después de haber dicho cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, hay un contraste donde dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Y esto nos revela que el hombre tiende a ser engañado por su espíritu, por su corazón. Está inclinado siempre a desviarse, a inclinarse a lo que él piensa y a lo que él cree. El hombre siempre está inclinado. Dice que es dichoso aquel que no se encuentre engaño en su espíritu. Pero ¿cuán difícil es esto? Es muy difícil. Muchas veces, si no es por una intervención divina, directa de Dios, el hombre permanecerá con su engaño, creyendo las mentiras del diablo, creyendo las mentiras y arrastrado por su naturaleza pecaminosa, creyendo que él no necesita perdón, que él está bien así, o que incluso al final Dios es bueno y Dios lo va a perdonar. Muchos abrazan esos pensamientos. El engañoso espíritu del hombre lo hace mantenerse callado, no confesar, no declarar, no aceptar su condición, su pecado delante de un Dios santo. En el verso 3 del Salmo dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con gemir durante todo el día.
El salmista experimentaba las consecuencias del pecado en su carne. Su cuerpo padece constantemente y aunque no siempre las consecuencias del pecado se manifiesten en el aspecto de la salud física, no precisamente quiere decir que si usted está enfermo es causa de pecado. No quiero que se malinterprete, ni que tampoco piensen que eso es lo que trato de decir. No es precisamente así, no es que esté haciendo un señalamiento en particular de ese tipo o directo, de esta clase, ya que todos pecamos, todos somos pecadores, todos constantemente pecamos y el que diga que no peca, le hace, dice su palabra, mentiroso a él. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 10. El pecado se manifiesta más que todo en la salud del alma. Adán y Eva no tuvieron una repercusión física inmediata cuando pecaron, pero su muerte espiritual fue fulminante. Su condición en el espíritu les produjo vergüenza e intentaron cubrir su pecado con sus propios esfuerzos. Trataron de ellos ocultarlo y encubrir su pecado con sus propias fuerzas. Dice la palabra que con hojas, pero no eran suficientes. No era suficiente aquello con lo que ellos trataban en sus propios recursos, ocultar su pecado. También experimentaron la separación inmediata de la presencia de Dios. Tuvieron que ser expulsados del huerto y ahora ya no disfrutarían de la gracia como antes la disfrutaban, destituidos de la gloria. Ahora experimentarían la vida humana en una condición caída. Como dice Romanos 7, verso 14, estaban vendidos a la esclavitud del pecado. El salmista dice, mientras callé, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Y en el verso 4 dice, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. David estaba engañado. David engañado por su espíritu humano, por su espíritu caído en su corazón. Prefirió la agonía producida por el pecado que reconocer y confesarlo delante de Dios. No nos dice cuánto tiempo pudo haber estado así, cuánto tiempo pudo haber pasado, pero él en el Salmo revela qué tan terribles fueron las consecuencias de guardar el silencio y de callar su maldad. Muchos prefieren hoy perder la paz, perder el favor de Dios, prefieren vivir expectantes, viendo a ver qué sucede, qué pasará al final. Se dicen a sí mismos, Dios no es tan malo, Él es bueno, y yo no soy tan malo, yo tengo cosas buenas. Muchas veces estos pensamientos vienen a nuestra mente. El engaño de sus pecados los lleva a estar muchas veces con amargura, solos, aislados, distantes. El engaño del pecado hace que pierdas muchas cosas. Puedes llegar a perder tu matrimonio, un hogar, que se pierdan las relaciones con los hijos y los hijos con los padres, que pierdas la relación con los hermanos, con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. El pecado puede hacer que te mantengas distante. Y como último, pero no menos importante, también pierde la relación total con nuestro Dios, con Cristo. Despreciando la obra de Cristo y poniéndola como insignificante, sin valor alguno, su sacrificio. Prefieren el pecado. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Es claro, el pecado, amado hermano, ciega de tal forma el entendimiento que no permite ver la gravedad del mismo. Pero Dios sigue extendiendo su gracia y su perdón, y Él tiene sus medios para buscar al pecador,
para venir a Él. En 2 de Samuel, si usted gusta me acompaña, 2 de Samuel capítulo 12, en el verso 1. Me dicen amén cuando lo tienen. Ok, en el verso 1 nos dice: entonces el Señor envió a Natán. ¿A quién envió? A Natán. ¿Y a quién lo envió? A David. El Señor trata con sus medios de enviar por el hombre para que se arrepienta, de enviar por usted y por mí, de una y otra manera. Él envió al profeta Natán, y dice la Escritura, y Natán vino a él, a David, y le dijo, le cuenta una historia. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Y vemos la reacción de David. David ahí todavía ni siquiera se da cuenta quién es ese hombre. Su corazón lo mantiene engañado, alejado de la gracia, de la bendición de Dios, de la comunión con Dios. Dice que David se encendió. Dice, la ira de David se encendió en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. David estaba citando la ley, no solamente por su supuesta ira y su indignación por lo que el profeta le contaba, sino que David conocía la ley. Y David lo que estaba haciendo era declarando la ley de Dios, estaba citando la ley de Dios. Luego en el verso 6 dice, y debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces viene Natán, viene el Señor, viene Dios mismo a través del profeta y le dice, tú eres aquel hombre. David entiende entonces en ese momento lo que había hecho, entiende la gravedad de su mal. Dios interviene en el corazón de David, interviene en el corazón del hombre para hacerle ver su pecado, hacerle ver su mal. En ese momento David recibe claridad en medio de la oscuridad y puede notar y puede ver su maldad y puede ver su pecado. Estaba en oscuridad, estaba engañado, no reconocía su mal y prefería estar teniendo consecuencias, callando su pecado. David lo entiende. Y vemos en el verso 5 del Salmo, si gusta volvemos ahí, donde David al entender lo que está sucediendo, lo que el profeta le ha dicho, entonces él ve cuál es el verdadero problema. Dice en el verso 5, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y el resultado dice, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. El mayor problema
es a quien David había ofendido. David entendió la magnitud de su pecado. Y en el Salmo 51 leo para usted, del verso 1 en adelante, cómo David había entendido que su pecado, que la maldad, que nuestro pecado, el suyo y el mío, el mayor problema es que ofende a Dios. Sí, muchas veces nuestro pecado trae repercusiones para con otros, para con terceros. Es cierto, pero el mayor problema es ofender a Dios. Ahí es donde radica el problema más grande. Es tener esa enemistad con Dios a través de nuestra rebelión, a través de nuestro pecado, a través de nuestra terquedad. En el Salmo 51, David, arrepentido al entender lo que sucede cuando el profeta le habla, cuando la palabra de Dios viene a él, a su oído, y Dios interviene para que llegue a su corazón. Él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Es un hombre genuinamente arrepentido. Entiende la magnitud de su mal, entiende la magnitud de su pecado y la gran ofensa contra un Dios santo. Él dice: lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando David es confrontado por el profeta Natán, es confrontado por Dios. Su transgresión fue contra Dios y contra la palabra de Dios. En 2 de Samuel, también en el capítulo 12, y leo para usted, en el verso 9, la palabra de Dios, el profeta le dice: porque has despreciado la palabra del Señor. Ahí radicaba el mal de David. Y ahí radica el mal del ser humano, del hombre, despreciando la palabra de Dios. En el desprecio que tenemos para con lo santo, para con Dios, para con su palabra, despreciando a Dios mismo. Eso le dice el profeta: porque has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos. Has matado a espada a Urías, elitita. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya. Estas eran las consecuencias del desprecio de la palabra de Dios, del vivir indiferente a su mensaje, del vivir indiferente a la revelación divina de Dios en su palabra. Has tomado su mujer. Esas eran las consecuencias ya externas de lo que había en su corazón, del engaño en su espíritu. Y has matado con la espada de los amonitas. El problema es el desprecio a la palabra. Si no tenemos un deseo por la palabra, no tenemos un deseo por Dios. El Dios que se revela en la palabra es quien ha Él mismo revelado su palabra santa. Él la inspiró, su Santo Espíritu la inspiró. Es más, con ella, con su palabra, todas las cosas, amado hermano, fueron hechas. Y sin ella nada hubiese sido hecho. Y cuando menciono esto, hablo de Cristo tomando los versos del Evangelio de Juan en el primer capítulo. Hablo del Verbo que se encarnó. Hablo de Cristo, y cuando usted desprecia la palabra, está despreciando a Cristo. Si desprecias la palabra, desprecias al Señor. En el verso 10 de 2 de Samuel, le reafirma el profeta diciéndole estas palabras dichas por el profeta, refiriéndose a Dios. Dice: me has despreciado. Despreciando la palabra, Dios se siente ofendido, Dios se siente despreciado. El hombre desprecia a Dios por naturaleza.
con su espíritu, con su corazón engañoso. David con su actitud dice, a Dios no hay que hacerle mucho caso. Eso es lo que David estaba diciendo con su actitud. No es para tanto. La verdad son exageraciones. Todo lo que Dios dice en su ley y todo lo que dicen los profetas. Quienes piensan así ya han sido seducidos por la serpiente, igual que Adán y Eva. Como la serpiente les decía, no morirás. Igual somos seducidos a pensar que no es tanto, que no es para tanto, que no es así, que no es tan verdadero, que no es tan real. Menospreciamos y minimizamos la palabra de Dios. Y es lo mismo, Satanás había llenado el espíritu de David con sus engaños. En el Salmo 32, en el verso 12, es donde nos habla de ese engaño. Es lo mismo con muchos hoy. Dicen, no es para tanto. En su corazón muchos dicen, no, están exagerando. Es mucha la exageración, se lo toma muy a pecho. El pastor cada domingo, cada vez que voy a la iglesia, siempre es lo mismo. El pecado, el pecado. Muchos dicen de esa manera, creo que se pasan. Creo que se pasa el pastor, creo que se pasa el predicador, siempre es lo mismo. Esto es muy exagerado. No ven la gravedad realmente. También muchos dicen, es que en las reuniones de varones, no, también siempre hablan de lo mismo. Siempre lo mismo, el pecado, nuestra maldad, la necesidad de Cristo. Pero es que hay que estar constantemente recordando eso, hermanos. En nuestro espíritu hay engaño. En nuestro corazón hay engaño. Y luchamos todos los días contra ese engaño y nuestra naturaleza ha sido contaminada. Ha sido contaminada y está ahí en nuestra carne, en nuestra naturaleza. En las reuniones de mujeres también muchas veces piensan igual. En las reuniones de los jóvenes muchos piensan igual. De los grupos en casa, no es para tanto esos grupos. ¿Qué van a ir a hablar ahí? Lo mismo, siempre lo mismo. Muchos desprecian la palabra de Dios, despreciando también esto. Lo que dice mi esposo es que es tan exagerado. No para de hablar de la palabra y lo mismo siempre. Lo que dice mi esposa, muchos dirán también. Lo que dice mi mamá, lo que dice mi papá. Desprecian la palabra. Y no solo eso, sino que muchos dicen, lo que dicen los hermanos ahí cuando se reúnen, a veces hacen esas reuniones también, los ágapes y todo esto, hablan del pecado y que solo Cristo, cuando se reúnen en casas, hay algunos que no les gusta, solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo Dios sea la gloria. Y es que eso es lo único que puede tener un verdadero creyente en su corazón. Entender que es solo Cristo, hermano. Que es solo gracia, solo fe y que solo de Dios sea la gloria. Piensan, es más, muchos dicen, por eso no voy a las reuniones de varones, jóvenes, no me interesa, ya no quiero. Es pura habladuría, es pura paja lo que dicen. Pero ¿sabe, amado hermano, qué nos dice la misma palabra de Dios con respecto a tener esa actitud, con respecto a tener esa reacción a todo aquello que la iglesia proporciona, a todo aquello que la iglesia, que el cuerpo de Cristo y que Cristo es su cabeza y que la iglesia proporciona para que usted pueda asistir a cada una de estas reuniones? La palabra de Dios nos dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Pero muchos solamente creen que es el domingo. El domingo nada más, entonces yo voy solo el domingo. Pero la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos. Y yo aquí no veo en ningún lado que diga, solo los domingos. La iglesia no debe dejar de estar unida y constantemente aprovechando toda oportunidad
para tener comunión. ¿Y por qué? Porque dice la palabra, como algunos tienen por costumbre, sino, ¿qué es lo que hacemos en estas reuniones? ¿Qué es lo que hacemos con cada reunión, con cada vez que nos reunimos o compartimos, cuando somos invitados o invitamos a alguien a nuestra casa a tomar un café? ¿Qué es lo que hacemos? Dice, sino que nos exhortamos. Ese es el consejo que nos da la palabra de Dios en Hebreos, exhortándonos unos a otros. Exhortándonos en amor, animándonos, alentándonos a permanecer, a no dejar de congregarnos, a ser constantes en edificarnos unos a otros. Y también dice, y mucho más, al ver que aquel día se acerca, Cristo viene pronto. Cristo viene, hermano. Y es cuando más debemos estar unidos y reconocer nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestra incompetencia, nuestra inutilidad, nuestra fragilidad, porque todos pecamos. David se humilló, reconoció, confesó. En el verso 5, te manifesté mi pecado, en el Salmo 32, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Cuando David confiesa y se arrepiente, es cuando llega la dicha del perdón. Cuando él comienza a experimentar la dicha del perdón. Cuando el hombre confiesa su pecado y reconoce su maldad y que no es tan bueno y que necesita de un Salvador, comienza a experimentar la dicha de ese perdón. Comienza a vivirlo. Lo primero es que se quita la culpa. Aquello que lo está a usted ahogando es quitado cuando usted recibe el perdón de Dios. La culpa es quitada. ¿Sabe? Voy a contarle una historia. Había un hombre, tenía unos 23 años, pero desde niño tenía unas inclinaciones terribles por la maldad que provocaba en su corazón. Y desde niño, a eso de los 12 años, ya este hombre había cometido delitos. O sea, bueno, este niño, a los 12 años. Imagínense de los 12 años hasta los 23, la cantidad de delitos que este cometía, que había hecho ante la sociedad. Ante la sociedad, quebrantando la ley. Y él está acostumbrado a vivir de esa manera. Y cuando a los 23, 24 años más o menos, es por lo que podríamos llamar, para no extenderme mucho, es atrapado. O sea, es verdaderamente atrapado por la autoridad. Y luego tiene que enfrentar la ley, luego tiene que enfrentar un juicio. Entonces resulta que estando ahí, él era culpable. Y no de aquel caso por el cual iba a ser juzgado, sino que en realidad él sabía que era culpable por un montón de cosas que aunque en esa audiencia no estuvieron viendo todas, estaban viendo solo una, era culpable. Él sabía que era culpable. Y resulta que habían pasado cierto tiempo, habían pasado unos 3 años más o menos del momento en que había sido atrapado, el momento que había cometido aquel delito, había quebrantado la ley, y resulta que sí era un delito bastante serio. Y entonces, este hombre está ahí en una audiencia, y Dios interviene de una manera extraña, sobrenatural, para que esa audiencia se suspendiera, porque faltaron ciertos elementos. Y entonces citan a otra audiencia. El martirio de aquel hombre era terrible, expectante. Todo lo tenía en contra y posiblemente, y alcanzando el mejor resultado,
Él podría ser condenado a unos 5 años si le iba bien, y como máximo 8. Es lo que le decía el abogado que lo defendía. Le decía, es que, como dices, estás frito. Confiese su pecado, confiese su culpa y pida misericordia. Es lo único que le decía ese abogado. Todo te condena, todo. En la siguiente audiencia, él iba dispuesto a confesar su culpa, a reconocer sus transgresiones ante la ley. Y entonces, el ofendido no se había hecho presente en la primera audiencia y en la segunda se hizo presente. Y cuando se hizo presente, el fiscal inmediatamente quiso tomar la palabra del ofendido, hizo la solicitud y le fue aceptada. Y entonces el fiscal dijo, esta es mi oportunidad para hundir a este criminal. Y entonces, porque eso es lo que hacen los fiscales, entonces resulta que el ofendido se sentó en la silla y el fiscal le hizo preguntas y el hombre comenzó a decir, no, todo ha sido cancelado, todo está bien, yo perdono a ese hombre. Y el fiscal insistía, pero esto, aquello, lo otro, no, todo está bien. Él me ha cancelado todo. ¿Usted se siente remunerado de todo el mal y el daño que hace? Sí. Fue algo extraño, sobrenatural. El jurado, el juez, inmediatamente se quedaron desconcertados, pidieron un tiempo, se fueron a deliberar, duraron como 30, 40 minutos, tal vez más. Y cuando regresaron, traían su sentencia, ya habían deliberado, y empezaron a leer, y para no extenderme, al final de la sentencia, simplemente decía que, y el acusado queda como si nunca hubiese hecho nada. El abogado se volvió hacia el acusado y le dijo, esto es increíble, esto no sucede. Así le dijo con esas palabras, esto no sucede nunca. O sea, no entiendo qué pasó aquí, no entiendo. Mucho menos iba a entender el acusado, si el abogado no entendía. Y fue algo extraño. Y sabe, eso es lo que hace Dios. A través del perdón, a través de Cristo, a través de su sangre, Él quita, elimina, borra su pecado. Su culpa es quitada totalmente. No existe, ya no hay, ante los ojos de Dios no hay culpa. Pero sabe, hay quienes por un delito, por quebrantar una ley, tal vez vista pequeña o grande, pagan una multa, pero seguirá siendo culpable en muchos casos. Ellos pueden pasar la condena, pueden pagar aquello, pueden pagar la multa, pero quedan siendo culpables. Seguirá siendo culpable. Una cosa es pagar la condena y otra es que la culpa sea quitada. Cristo paga el precio y quita la culpa. Muchos pueden pagar ante un delito, pero él sigue siendo culpable. Puede pagarlo, puede pasar X años en la cárcel pagando su culpa, pero cuando él sale, está bien, ya pagó, pero sigue siendo culpable, seguirá siendo culpable de su delito, de lo que hizo. Es libre, cumplió, pero los registros, el archivo queda manchado. Aparecerá como culpable del delito que cometió, aunque haya pagado la condena. Así que, amado hermano, el que violó
seguirá siendo culpable y llamado como un violador. El que asesinó también seguirá siendo culpable de asesinato, aunque haya pagado. Igual el fornicario, el adúltero, el maldiciente, el mentiroso, si no se arrepiente, si no recibe el perdón de Cristo, seguirá siendo culpable. El gran perdón de Dios que vemos en el versículo 1 y el versículo 2 del Salmo 32, que nos dice las tres maneras en que Dios manifiesta su perdón. Dice, es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. El Señor lo cubre, el Señor lo quita de la vista. Él perdona la transgresión, Él cubre el pecado, lo pone fuera de la vista. Y también no se imputa el pecado, es decir, se elimina la culpa y no quedará registro alguno de ello. En Colosenses capítulo 2, verso 13, la palabra del Señor dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, todos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Y dice, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. En el perdón del Señor tenemos una gran dicha, y es que la culpa es quitada, amado hermano. La dicha del perdón que comienza a experimentar David en el verso 6 y 7 de su palabra, que nos dice, por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Podrá haber aflicción, podrán haber situaciones adversas. Y las muchas aguas que hablan aquí representan la adversidad, representan tribulaciones, muchas situaciones que pueden venir a la vida del creyente, pero no llegarán. En la dicha del perdón, el estar perdonado, nos dará su protección, la protección del Señor. Ahora hablábamos de los hermanos que son perseguidos. Hay mucha aflicción en ellos, sí, pero no es mayor. Las aflicciones no son mayores ante la dicha del perdón. Es mucho mayor, es más grande su gracia. Es mayor esa dicha. Y aunque las muchas aguas vienen contra ellos, es la dicha del perdón lo que está por encima de todo eso. Disfrutar de la dicha del perdón estará por encima de cualquier circunstancia de este mundo, porque nuestra mirada está con Él, allá en la eternidad. Ahora el creyente, como vemos en el verso 6, puede venir ante el Padre y puede orar, puede tener comunión, puede tener una relación con Él. Las dificultades, la adversidad no serán mayores. La escasez, la persecución, la enfermedad e incluso ni la muerte misma será mayor que la dicha del perdón. Cristo es su refugio ahora. En la dicha del perdón, Cristo es su refugio. Dice, tú eres mi escondedero en el verso 7. De la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. En el verso 8 dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Te enseñaré es la promesa fiel para el perdonado. Que Él se va a revelar, que Dios se va a revelar a nuestra vida, se va a revelar a su vida de una forma personal. Le mostrará el camino en que debe andar conforme a la voluntad del Señor. En el verso 9 dice, no sea como las bestias, porque es así
Es el hombre insensato que no se arrepiente como las bestias. No se arrepiente de pecado, terco como el mulo, lleno de orgullo. Así es el hombre, como las bestias. No seas como las bestias, no seas como el caballo, no seas como el mulo, sin entendimiento. Deje el orgullo, deje la prepotencia, atienda el consejo. Busque el consejo de Dios en su palabra, en los hermanos, en las reuniones. Congréguese, busque. Debemos entender la gran necesidad que tenemos, amado hermano. Esto es de vida o muerte. David estaba condenado a muerte, pero la gracia de Dios le permitió la vida. Le permitió vivir. Él debía morir, según la ley, debía morir. Usted y yo, según la ley, debemos morir. Somos nosotros los culpables. No era Cristo el culpable, era usted y yo. El justo pagó por el injusto. Nosotros merecíamos la muerte, igual que David, por su pecado. Yo no sé cuál sea su pecado, pero una cosa estoy seguro, revelada en su palabra: usted merecía la muerte, usted merece la muerte por su maldad, por su pecado, igual que yo. Pero Él pagó el precio y Él quitó la culpa. Si usted se arrepiente y viene a Él, usted disfrutará de la dicha del perdón. El que confía en Él disfruta de esa dicha, de su perdón, de la misericordia. Lo rodeará. El perdonado ahora es justo y se alegra de ser perdonado. Dice en el verso 10, muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. En el verso 11, alegraos en el Señor y regocijaos juntos. Dan voces de júbilo todos los rectos de corazón. El gozo de la salvación le ha sido dada. Le ha sido dado un corazón recto con el cual pueda vivir una nueva vida. ¿Y qué vida es esa? Es la vida de obediencia que se produce por su perdón. Al recibir el perdón de Dios, Él produce en nosotros el tener la capacidad por medio de su Santo Espíritu de poder obedecer, algo que no podemos hacer si estamos en pecado y en rebelión contra Dios. Habrá desobediencia en nosotros. Seremos tercos, como el caballo, como el mulo y sin entendimiento. Él, por medio de su perdón, por la dicha de su perdón, quita la sentencia de muerte que teníamos. David, conforme a la ley de Dios, debía morir, y eso lo encuentra en Levítico 20:10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, debía morir. Pero no es tanto el hecho de si era adulterio y no. El punto es el pecado como tal, amado hermano. Y como tal, usted y yo igual debíamos morir si no hubiera sido la intervención de Jesucristo, por la intervención de Dios para revelarse a nuestras vidas y poder tener la dicha del perdón. Nosotros, al igual que David, debíamos morir. Pero David obtuvo una gracia inmerecida. Nuestro Dios es un Dios donde su perdón es incomprensible. Es sencillamente, amado hermano, exagerado su perdón. No podemos comprender tanto perdón. El Evangelio de Juan, en el capítulo 8, leo para ustedes, dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Verso 3, los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio.
Y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. El punto es no precisamente que fuera adulterio, sino el pecado. Todos somos culpables. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando, uno a uno, comenzando por el mayor de edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer, que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Ella dijo: ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. El perdón de Dios, su misericordia, su gracia, recibirlo. Ella recibió primero el perdón, recibió la gracia. Y luego, al recibir su perdón, Él mismo le dice: ahora ve y vive una vida distinta. Ahora ve y ya no sigas practicando tu pecado. Ya no sigas viviendo de esa manera. Ahora, por la gracia, por el perdón que te ha sido dado, se te perdonó la vida. La vida le había sido perdonada. A nosotros se nos ha perdonado la vida. Se nos ha rescatado de las llamas del infierno. Se nos ha salvado de la condenación eterna. ¿Cómo respondemos ante eso? Ante la dicha de ese gran perdón. ¿Cómo pensamos responder? ¿Pensamos seguir viviendo igual? ¿O será capaz que podamos contemplar la dicha de su perdón, la grandeza de su perdón, para poder tener un cambio en nuestro corazón, en nuestra vida, y poder vivir conforme a su palabra, deseando su palabra, deseándolo a Él, y ser verdaderamente bienaventurado y dichoso, ser feliz verdaderamente, porque no hay ninguna felicidad sobre esta tierra que pueda compararse a la dicha del perdón de Dios. La mujer adúltera estaba a punto de ser apedreada y Cristo le extendió su perdón. Él tenía la autoridad moral para apedrearla, decirle que la autoridad moral para apedrearla, y Él decide entregarle la dicha de su perdón. De la misma forma, Cristo extiende la dicha del perdón hoy a todo aquel que venga en arrepentimiento y fe y reconozca su pecado. La cruz es la mayor muestra de su amor y perdón al pecador. Querido hermano, quisiera pedirle a los hermanos de la banda, a mi hermano Daniel, que si pueden ya ir pasando, ya vamos finalizando. Querido hermano, si has estado quizás en la condición del salmista, hoy puedes reconocer tus faltas al Señor y decir como el salmista: cuán bienaventurado soy. Sí, la transgresión me ha sido perdonada, el pecado me ha sido cubierto. Cuán bienaventurado soy, que el Señor no me culpa de iniquidad.
Hoy usted puede tener la dicha de su perdón. Si quizás ha estado ocultando algo en su vida, o simplemente no ha reconocido la verdadera necesidad que tiene del perdón de Dios, o quizás ha rechazado su palabra, ha vivido creyendo que es suficiente con las hojas que usted ha podido ponerse, ha vivido creyendo que es suficiente su esfuerzo y no reconociendo que nunca podrá ser suficiente, que lo único suficiente es la sangre del Cordero, que lo único suficiente es la cruz, que lo único suficiente es Cristo, no usted, no su capacidad. No sea terco, sin entendimiento. No sea terco, sin entendimiento.